Indira, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Regálenme en 2 minutitos. Esperemos que se conecten más participantes y si no, de lo contrario, comenzamos. ¿Listo? En 2 minutitos. Bueno, muy buenas noches con todos. Para quienes nos ven de forma sincrónica, bienvenidos. Estamos en el módulo ¿Soy yo 4. o no Vamos se a le iniciar escucha? el módulo 4. ¿Perdón? ¿Sí me escuchan? ¿Está todo bien? Hola, hola, hola. Ahí, ¿me escuchan? ¿Está todo correcto? Le escucho. Ok, perfecto. Listo, entonces. Bienvenidos para quienes nos ven de forma sincrónica y también para quienes nos verán después de forma sincrónica. Recordemos que estamos en el curso de ventas de alto impacto, ¿no? Estamos nosotros en este momento, ya visualizamos lo que es el módulo 1 y 2 que trabajaron junto conmigo y el módulo 3 espero que haya sido, tengo entendido que vieron todo lo relacionado con neurociencias, espero que haya sido muy fructífero para ustedes. En este momento nosotros vamos a iniciar ya el módulo 4. Es el módulo final en realidad de todo este curso de ventas de alto impacto que nosotros hemos estado trabajando y en realidad es uno de los módulos más importantes. ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros ya vamos a tratar el tema de cierres. Como vendedores todos sabemos que en el tema de cierres es la parte final de la venta, es prácticamente lo que nosotros como vendedores queremos llegar. Por ende, es importante que nosotros prestemos mucha atención. Para quienes se pueden conectar, pues sería lo ideal que trabajemos de forma presencial, porque en cierres hacemos muchas actividades. ¿Listo? Sé, y como ya les conozco desde módulos pasados, sé que todos ustedes ya tenemos experiencia y trayectoria en ventas y más que nada sé que nos gusta, que es lo importante en esta parte de las ventas. ¿Ya? Ahora, entonces, coméntame un poquito, Darwin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal tu día? Hola, hola. Excelente, excelente. Saliendo del trabajo. Listo. ¿Qué tal, Darwin? ¿Tienes vacaciones o tienes trabajo todavía de aquí el resto de la semana? Pues mañana posiblemente, bueno, lo que es las ventas, nosotros ganamos por comisión. Entonces, si vendemos, ganamos. Entonces, como siempre, un vendedor no tiene horarios, No hay horarios. diríamos así.
No hay horarios. Claro. Listo, Darwin. Coméntame cómo te fue en el módulo pasado. En el módulo pasado. Sí, el último que vieron con el otro profe. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal te pareció? ¿Algún datito que nos quieras impartir en este momento en la clase? Pues más que todo ¿qué se puede decir? El neurodesarrollo, ¿no? Ujú. Ajá, pero Neurociencias. la neurociencia, sí, pero sí es fundamental, porque gracias a eso sabemos qué pregunta formular, ¿verdad? Para poder obtener información o saber la necesidad, ¿no? Tener conocimiento de la necesidad del cliente. Es importante. Per- Perfecto, Darwin. Muy bien, me alegro. Indira, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Si puedes hablar, puedes utilizar el micrófono, lo dejamos esta conversación para luego. Bueno, parece que tiene un poquito de problemas en esa parte. ¿Ya? Darwin, ¿me confirmas? Estoy compartiendo pantalla, ¿sí pueden visualizar? Sí, correcto. Ok, gracias. Listo, entonces. Entramos ahora sí en materia. El módulo 4 que nosotros vamos a visualizar en este momento. Sí, Indira, estabas hablando, no te escuchamos. Bueno, dejemos que soluciones un poquito ese tema y luego hablamos. Jessica, veo que te conectaste. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana de ventas? Buenas noches, muy bien. Me alegro. Coméntame, ¿qué tal te fue en el módulo que pasaron recién? Bien interesante la información que nos brindó el profesor. Perfecto, me alegro mucho. Ok, entonces ahora sí, como les mencionaba, vamos a entrar en materia. Vamos a ver el módulo 4 y final de nuestro curso de ventas, ¿ya? Este módulo toma el nombre de técnicas profesionales de cierre y fidelización. ¿Listo? Como siempre yo les hago al iniciar la clase, necesitamos saber qué temas vamos a tratar, ¿ya? En este módulo nosotros vamos a hablar sobre todo lo relacionado de la detección de señales de compras. Aquí vamos a hablar sobre la parte verbal, emocional, pero también corporal. Recuerden que eso ya vimos, por ende, esto es básicamente una retroalimentación y aparte ya enfocada en lo que es cierres. También vamos a ver los puntos psicológicos de decisión. Posterior a ello, las técnicas de cierre profesional, ¿ya? Aquí en estas técnicas de cierre profesional nosotros estamos hablando de ciertos tipos de cierre que nosotros les aseguro que la mayoría de estos ya hemos aplicado, ¿listo? Y para los que no hemos aplicado, pues chévere conocer un poquito más, ¿ya? Vamos a ver sobre el cierre directo, el cierre por prueba social, el cierre por escasez, por compromiso, bueno, el cierre alternativo y el cierre del sí condicionado, ¿ya? Ahora, después de esto, nosotros vamos a introducir lo que ya vimos en el módulo pasado, que es neuroventas, pero aplicado a cierres. Por lo tanto, veremos cierres basados en neuroventas. Aquí vamos a enfocarnos en lo que es la activación emocional final. Vamos a ver ciertas frases de motivación para el cerebro reptiliano, también la eliminación de miedos y riesgos. Posterior a esto, nosotros vamos a ver, recuerden siempre, como yo les mencioné desde el módulo inicial, un buen vendedor no debe finalizar su venta solo en la compra, sino en compra, recompra y recomendación. Por ende, nosotros aquí vamos a ver cómo se hace un seguimiento postventa, pero de alto valor, ¿ya? Como los vendedores profesionales que todos somos o que nos estamos convirtiendo. Aquí nosotros vamos a aprender cómo fidelizar a un cliente, también ciertos mensajes efectivos para seguimiento sin que incomoden y las estrategias simples para aumentar la recompra, ¿ya? Y posterior a ello y al final ya de todo el módulo de su curso de ventas, pues haremos roleplays de simuladores de cierre. También vamos a tratar de hacer, o vamos a tratar en medida de lo posible de hacerles correcciones de forma personalizada y una retroalimentación profesional, ¿ya? Entonces, una vez que vimos todos los temas que nosotros vamos a tratar en este módulo, recuerden que ya tienen en el grupo de WhatsApp los días en específico que vamos a ver, por ende ya saben qué día finalizan ustedes el curso, ¿ya? Entonces, comenzamos. Vamos a ver entonces un tema súper importante que es la detección avanzada de señales de compra.
¿Ya? Ahora, primero nosotros debemos saber que las señales de compra no solo nos van a indicar interés, sino también el nivel de avance del cliente en el proceso de tomar la decisión. ¿Ok? Repito, no solo nos demuestran que la persona está interesada, sino el nivel de compra en el que se encuentra. Obviamente es esto mental, no nos están expresando ellos, por ende nosotros debemos aprender a identificar las señales de interés. ¿Ya? Recordemos entonces que un vendedor experto no solamente identifica dichas señales, sino que adapta su discurso, su speech, de acuerdo al tipo de señal. ¿Ya? Como ya vimos antes, por ejemplo, si yo tengo señal de interés, mi speech va a ir direccionado a que la persona siga manteniendo ese interés y se logre el cierre. Si mi señal en este caso es de confusión, mi speech va a ir direccionado a solventar las dudas que tiene el cliente para que se pueda llegar a realizar el cierre. ¿Listo? Más o menos así empieza esta parte de. Entonces, nosotros tenemos señales verbales, también tenemos señales emocionales, también señales corporales y ya, finalizando ahí, señales, para no entrar en otro tema y no se me confunda. En las señales verbales, prácticamente. Aquí nosotros tenemos cierta calificación en estas señales, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con estas señales? Aquí hablamos de dos niveles, tanto el racional como el consciente. ¿Listo? Existe cierta clasificación en estas señales verbales. Preguntas informativas, preguntas comparativas y preguntas de cierre. Ojo con esto. ¿Qué hacemos en las preguntas informativas? ¿Qué incluye? ¿Cómo funciona? Indicamos nuestra curiosidad inicial. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? La persona que nos está o que nos va a realizar la compra va a iniciar siempre con las básicas preguntas informativas. ¿Listo? Pero después va a hacer preguntas comparativas. Aquí nos va a decir cuál es la mejor, qué diferencia tiene este producto con otro. ¿Qué significa esto? Que el cliente entró ya a una fase crítica, o sea, que está evaluando las opciones. ¿Listo? Y para finalizar, pues nos hará preguntas de cierre. Estas preguntas de cierre son súper importantes porque si nosotros sabemos solventar las dudas que tenga la persona o el cliente en este momento, prácticamente estamos del otro lado de la venta. ¿Listo? Aquí nos van a hacer preguntas como ¿tiene descuento? ¿Puedo pagar en cuotas? ¿Cuándo me lo entregan? ¿Cómo me lo entregan? ¿Qué beneficios adicionales me otorga? ¿Cuál es el plus que me da? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo ya debo haberle manejado súper bien en mi mente las preguntas informativas que me hizo, las preguntas comparativas que me hizo, para que en las preguntas de cierre yo ya le pueda encaminar a hacer un cierre correcto y existan ventas. ¿Ya? Esas son entonces las señales verbales. Prácticamente en esto no vamos a tener inconveniente alguno porque todos entendemos cómo funciona. Pero existen también las señales. Hay que entender entonces que estas señales de aquí eh, ya no está dudando de nuestro producto o servicio, está convencido que nosotros le hemos dado un buen producto o servicio, sino que aquí ya duda nada más de las condiciones de compra. ¿Listo? Entonces, ¿qué estrategia profesional nosotros podemos adaptarle en este momento? Cuando aparezcan las preguntas de cierre, nosotros ya no sigamos exaltando las características de nuestro producto o servicio. ¿Listo? Ya no. Se finalizó esa parte. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Facilitar la decisión del cliente. ¿Listo? Romper la barrera. Recuerden que yo ya había mencionado esa barrera de miedo, esa barrera de duda que puede llegar a surgir en medio de la venta. Romper esa barrera y por último llegar al cierre. ¿Listo? O sea, acompañar al cliente nada más a que tome la decisión de la compra, jamás imponerle nada, ¿ya? También existen las señales emocionales. Estas son importantes y en realidad yo siento que como vendedores, si nosotros trabajamos bien las señales emocionales del cliente, tenemos un 80-85 más de probabilidad de llegar al cierre, ¿ya? Ahora, ¿a qué hablamos cuando nos referimos con señales emocionales? Las señales emocionales en sí nos hablan del nivel inconsciente y decisivo de la persona. ¿Ya? Existen ciertos tipos de señales emocionales. Tenemos la identificación, la visualización y el entusiasmo. ¿Ok? En identificación.
¿Qué es lo que va a decir? Esto es justo lo que buscaba, esto es muy yo, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que la persona ya nos está demostrando una conexión fuerte con nuestro producto o servicio. Segundo, visualización. Es cuando la persona ya tiene nuestro producto o servicio en mente y se está viendo en un futuro con ello. Nos va a mencionar frases como, esto me serviría para, o sabe que si me lo imagino en en mi casa, en el cuarto de mi hijo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir entonces? Ya proyecta un futuro con nuestro producto o servicio. ¿Ya? Es decir, prácticamente la decisión está tomada. ¿Ok? Entonces ahora sí depende de nosotros encaminar la venta. Y por último, también tenemos las de entusiasmo. En estas va a sonreír, va a cambiar el tono de voz y se va a mostrar más activo. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que se activó la emoción, que se activó la parte emocional y que va a haber una alta potencial de compra. ¿Ya? Entonces, eso en las señales emocionales. Recuerden el tipo de señales emocionales de identificación, visualización y entusiasmo. Cuando nosotros vemos o escuchamos una de las frases que están en este momento en pantalla, ¿eso qué quiere decir? Que prácticamente está el cierre, que estamos a nada del cierre, ¿ya? Ahora, ¿qué estrategia profesional se aplica en este momento? Reforzamos esas emociones, ¿ok? Siempre reforzamos esas emociones. Si la persona ya me está diciendo, es que esto lo puedo utilizar de tal forma, yo refuerzo esas emociones tanto para que la persona se emocione muchísimo más con nuestro producto o servicio. También vamos a validar su elección y ojo con esto, es importantísimo. Decirle, ¿sabe qué? Sí, en realidad ese es el producto por el que optan la mayoría de personas que nos vienen a solicitar. ¿Listo? Entonces, ¿qué le hacemos creer que le está estatus? Recuerden que ya hablamos, ¿no? El cliente le encanta que le den estatus, así que por lo tanto, validemos siempre su elección, ¿ya? Y tercero, y más importante, generemos la seguridad, ¿ya? Recuerden siempre, cuando a un cliente se le otorga seguridad, prácticamente la venta está realizada. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Obviamente nosotros explicando todas las garantías que tiene nuestro producto o servicio y es aquí donde podemos empezar a añadir el plus. ¿Ya? Ahora, también existen ciertas señales corporales, ¿ya? Estas señales corporales es básicamente un lenguaje no verbal. Ya vimos esto en módulos pasados, ¿no? Debemos aprender a identificar los gestos de la persona, no solamente en el rostro, sino en el cuerpo general, para nosotros poder ver si nos está demostrando interés, confusión o rechazo, ¿ya? Recordemos entonces, como ya habíamos visto, el 70% de la comunicación es no verbal, ¿ok? Entonces, el cliente nunca nos va a decir que quiere comprar, pero su cuerpo sí lo hace, sí nos dice. Tenemos ciertos indicadores claves que nos denotan en este caso que el cliente quiere comprar, ¿ok? Primero, interés físico. En esto, ¿qué quiere decir? Que está contento, que se le sale una sonrisita, que nos pregunta constantemente y tal. Toca el producto varias veces. ¿Por qué razón? Porque ya se está visualizando con nuestro producto o servicio. ¿Ya? Otra cosa más, cuando lo acerca a sí mismo, ¿ok? ¿Qué está haciendo? Lo está volviendo propio. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que también hay un alto potencial de compra. Otra cosa, justo cuando él lo acerca a él mismo genera posesión psicológica. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que también está interesado en el producto. ¿Cuál es otras razones o súper importantes a analizar a la hora de entender los lenguajes no verbal? Una, se acerca al vendedor, es decir, quiere reducir la distancia. ¿Esto qué significa? Que se generó la conexión emocional, que le interesó nuestro producto o servicio y que va a haber compra. ¿Ya? Y obviamente es confianza y apertura. Es cuando la persona o el cliente ya nos empieza a contar más un poquito de ciertos temas personales, ¿ok? Eso es cuando ya genera confianza y apertura con nosotros. Otra cosa importante también que nosotros debemos aprender a analizar es que él pruebe el producto, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Se pone. Por ejemplo, si son ropa, si es accesorios, se pone, si es que es tecnología o si son herramientas del prueba. Y obviamente en este momento es cuando nosotros debemos aplicar em, el momento crítico que nosotros tenemos. Es decir, exaltar siempre al cliente cómo se le ve o
¿qué podemos decir? Sí, vamos a poner un ejemplo a las mujeres. Si se está probando una falda, esa falda se le ve espectacular, o sabe que le realza ese color de tela, le realza muchísimo su tono de piel. Entonces, en ese momento nosotros estamos realizando críticas constructivas, exaltando a la persona y por ende llegando al cierre. ¿Ya? Ojo con esto, hay señales mixtas. ¿Listo? Debemos aprender, al igual que con las corporales que yo les había mencionado, por ejemplo, de los brazos cruzados, pero de la sonrisa, o sea, brazos cruzados por solo, pues quiere decir negación, rechazo, pero con la sonrisa obviamente le interesa. Entonces, aprendamos a trabajar de forma mixta. De igual forma, existen estas señales mixtas también, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mira el producto, pero se aleja. ¿Qué quiere decir? Que está dudando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Romper esa barrera de la duda para que la persona pueda acercarse un poquito más al cierre, ¿ya? Y tengamos cuidado que también pueden haber objeciones ocultas que no nos mencionen en ese momento, sino que ya es nuestro deber como vendedores analizarlas, ¿ya? Hablemos un poquito en este momento. Mi Jessie, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Puedes hablar? Darwin, ¿tú qué tal? Buenas noches. Sí, dígame. Hola Darwin, ¿cómo estás? Bien, bien. Primero, tú fuiste quien me dijo el tema del usuario y la contraseña. No sé si se te solventó esa duda, si se te ayudó. Usuario y contraseña. No, 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 yo no fuiste tú. no he tenido ese Ah, ok, problema. ya, Fui yo, ok. Jess, Ah, fui yo. ya, ok. Sí te solucionaron, Jessy. Sí, sí, gracias. Me Ok, estaba consultando algo, me disculpe, es que fue un ratito. o sea, quería una conversación. Pensé que no podías activar el micrófono. Pero no hay ningún problema. Vamos en este momento con Darwin, ¿ya? Después charlamos un poquito contigo, Jessy. Ok, entonces Darwin, coméntame, entre las señales verbales, emocionales y corporales, ¿cuál se te dificulta más trabajar con tus clientes? A ver, nosotros por lo general nuestro trabajo es en línea, ¿no? Ujú, Escuchamos el tono de voz, ¿sí? Cuando ya están positivas, o sea, que necesitan el producto, digamos la carrera, ¿sí? Cambia ujú, el tono de voz, se vuelve más enérgica, positiva, hay un poco de alegría, se nota la emoción, ¿ya? exacto. Entonces llegamos al signo de alerta cuando dicen, envíeme la cuenta, por favor, para hacer la transferencia. ¡Ting! Entonces dijimos, ahí fue, ya, Se cerró. se cerró. Emoción, Claro. emoción Ahí sí total. ya dejamos de hablar totalmente de carrera y vamos al siguiente paso, pues a que será la inscripción, la fecha de inicio de clases y bueno, documentos, requisitos, ¿sí? Ah, perfecto, súper bien. Ya. Listo entonces. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte, nosotros tenemos que entender que existen ciertas estrategias profesionales para trabajar todo este tema. ¿Ya? Principal. Un vendedor, bueno, en este caso con ustedes, para quienes trabajan en la universidad, es un poquito difícil hablar de este tema de las señales hablando de forma física, pero es exactamente, y te agradezco, Darwin, por tu participación, porque es exactamente lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Incluso yo, quiero que tengan en consideración. En este momento ustedes pueden ver mis expresiones faciales. Obviamente saben cuando yo estoy seria, cuando yo sonreí o cuando estoy en este caso, no sé, un poquito jovial, alegre y listo, ¿ya? Porque evitemos ciertos otros sentimientos que no quiero dar a notar, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría si yo apago el micrófono y la manera en la que yo les estoy hablando, mi forma enérgica de hablar, de comunicarme con ustedes, a simple vista ustedes o solo escuchándome ustedes ya van a saber en qué actitud estoy yo? ¿Ya? Por ende, como vendedores por teléfono o vía telefónica, siempre tratemos de que nuestra actitud sea enérgica a tal punto de que podamos compartir esa energía a la persona que estamos vendiendo en este caso, ¿ya? Pero esta estrategia que yo les voy a mencionar en este momento, recordemos que como vendedores en un momento podemos estar trabajando en algo en específico y al siguiente día en algo totalmente distinto. Por ende, aquí nosotros debemos aprender a ser vendedores no solo de un producto o servicio, no solo de un bien tangible o de un bien intangible, sino en sí de todo en general. Por lo tanto,
Al hablar de una estrategia profesional, nosotros debemos saber siempre que como vendedores debemos observar constantemente. ¿Listo? Analizar los gestos de la persona, analizar los movimientos de la persona para que nosotros podamos saber si la persona nos está denotando señales de interés, de rechazo o de confusión. ¿Ya? Ahora, es importante que un vendedor y nosotros en especial siempre ajustemos nuestro discurso en tiempo real. Sí, trabajamos con un speech básico, está bien, está perfecto, es la forma en la que nosotros guiamos nuestras ventas, pero que nosotros ajustemos nuestro discurso en tiempo real, de acorde a la situación, nos ayuda muchísimo a generar esa conexión emocional con la persona a la que le estamos realizando la venta. ¿Ya? Y como para finalizar estas estrategias, es importante que si nosotros visualizamos señales mixtas, usemos siempre las preguntas poderosas de las que hablamos, ¿ok? Tanto hacer preguntas poderosas como detectar objeciones de las personas, ¿ya? Si nosotros omitimos esta parte de preguntar, nunca vamos a saber qué es lo que está sucediendo con el cliente. Recordemos que ya vimos los tipos de clientes. Tenemos clientes que dudan mucho, tenemos clientes que regatean bastante. Entonces, es importante que nosotros apliquemos lo que ya vimos, cómo trabajar con cada uno de ellos y siempre realizando preguntas poderosas. ¿Ya? Esto entonces. Ahora, hablemos entonces de los puntos psicológicos de decisión. ¿Ya? En este tema nosotros vamos a ahondar un poquito más porque sí es importante que nosotros sepamos que debemos trabajar eh, con la parte emocional de nuestros clientes, ¿ok? Pero hay que entender que en esto de los puntos psicológicos de la decisión, el proceso no es lineal, ¿ok? Tiene patrones mentales claros que nosotros podemos llegar a identificar, pero no es lineal. Bueno, entre ellos, los que sí nosotros debemos aprender a trabajar está, por ejemplo, la activación de la necesidad. Ya, de esto ya hemos trabajado en módulos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos activar en el cliente el dolor o el deseo que tiene, ¿ok? Es decir, el cliente va a entrar en un estado de necesito esto cuando tiene algún problema. Hablando en venta, solemos hablar siempre cuando le surge algún dolor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Él necesita esto. ¿Listo? También nosotros debemos activar el placer. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente necesite, sino quiera nuestro producto o servicio. ¿Cuál es la psicología clave en esto? El dolor evita pérdida y el deseo busca ganancia. ¿Ok? Tengamos siempre en mente, recuerden que yo les dije cuando iniciamos el módulo, siempre es importante anotar ciertas claves de la clase para que ustedes puedan aplicarlo en sus ventas de forma cotidiana. Entonces, repito, en psicología, el dolor evita la pérdida y el deseo busca la ganancia. ¿Ya? Ahora, nosotros también tenemos que aprender a trabajar con lo que es la atención selectiva. ¿Qué quiere decir esto? El cliente va a empezar a notar solo las cosas relacionadas a su necesidad. Un ejemplo claro que vemos en pantalla. Si un cliente quiere un celular, va a empezar a ver celular en todas partes. ¿Cuál es el rol del vendedor aquí? Ser relevante en el momento exacto. ¿Listo? Es decir, aplicar una evaluación cognitiva, pero también emocional. ¿Ya? Ahora, aquí siempre va a surgir un conflicto interno con los clientes. Esto relacionándose entre la lógica y la emoción. ¿Por qué razón? En la lógica, en la mente de un cliente, van a estar el precio, las características, los beneficios, el tiempo de duración, todo eso. Pero en la parte emocional está el deseo, el impulso. ¿Cuál es la regla clave que nosotros debemos tener en mente aquí para poder trabajar este momento de la venta? Es que la emoción decide y la lógica justifica, ¿ok? O sea, tenemos que tratar en primera instancia de llegar a la parte emocional, sí, pero después recuerden lo que ya mencionamos. Tenemos que justificar con lógica para hacer que esa persona realice una compra segura. ¿Qué va a generar una compra segura? Compra, recompra y recomendación. ¿Ya? ¿Cómo hacemos entonces que la persona se sienta segura? Con datos en específico. Recuerden que yo ya mencioné, estos datos pueden ser, obviamente, datos que nosotros trabajemos continuamente. Como ya les dije, yo, por ejemplo, trabajo muchísimo con la parte estadística porque siento que ahí la persona se siente un poquito identificada. Pero como también pueden hablar con redes sociales, con evidencias, con todo esto, para que la persona sienta que el producto o servicio que adquirió es el ideal. ¿Ya? Ahora, como les había mencionado, van a surgir también objeciones. ¿Listo?
No les tengamos miedo a las objeciones porque tenemos que recordar que la mayoría no son negativas, ¿listo? Que son señales de interés que tiene la persona y que nosotros debemos aprender a romper esa barrera que existe, ¿ya? Ahora, existen ciertos, como les habíamos mencionado ya en módulos anteriores que vieron conmigo mismo, hay ciertos tipos de objeciones. Para cierres vamos nosotros a enfocarnos en tres en específico, ¿ok? El precio, el tiempo y la confianza. Como pueden observar en pantalla, por ejemplo, en precio, ¿cuál es la objeción? Ah, es que está muy caro. En tiempo, sabe que gracias, lo voy a pensar. Listo. Y en confianza, me gusta su producto, pero no estoy tan seguro de adquirirlo. ¿Cuál es nuestro rol como vendedores en este momento que empiezan a surgir las objeciones? No discutimos, ¿listo? Jamás discutimos, reencuadramos, reencaminamos o redirigimos el momento de la venta para que siga direccionada a un cierre, que es nuestra meta, y también tenemos que resolver las dudas de los clientes siempre. ¿Ya? Así sea uno, dos, tres, cinco, siete, nosotros estamos prestos a resolver todas las dudas que tenga el cliente para que obviamente se pueda llegar a esta parte del cierre. ¿Ya? Ahora, llegamos entonces al punto de decisión. Como podemos observar en pantalla, el punto de decisión es el momento crítico. Es como me mencionaba Darwin en este momento. ¿Listo? Cuando ya me piden que les envíe la cuenta para realizar la transferencia es cuando ya nosotros sabemos que se realizó la venta y se llegó al cierre. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si nosotros no sabemos manejar bien el punto de decisión? O sea, el limbo en el que se encuentra la persona. Lo ideal como vendedores es que se realice la compra, ¿ya? Pero ¿qué pasa en este momento? Si no la manejamos bien, si cometemos algún error en el transcurso de la venta, puede que la persona llegue a postergar la compra y no necesariamente porque no quiere adquirir nuestro producto o servicio, sino porque nosotros no le convencimos o en ventas le persuadimos lo suficiente, ¿ya? Y también puede llegar a surgir el rechazo, o sea, no va a realizar la compra. Por lo tanto, encaminar la venta desde que inicia hasta que llegamos al cierre es deber del vendedor siempre. Recuerden, quien realiza las preguntas es quien maneja toda la venta, ¿ya? Ahora, existen ciertos factores que influyen en este momento de un punto de decisión. Tenemos, por ejemplo, factores con los que nosotros podemos llegar a trabajar en este caso y que estamos hablando de que funcionan entre un 80 y 90% siempre y cuando los manejemos de forma correcta, ¿ya? Estos factores que nosotros vamos a ver a continuación, que nosotros ya estamos visualizando en pantalla, tenemos que tener bien en cuenta que lo debemos utilizar en una venta persuasiva, ¿ya? Jamás tratando de imponer algo al cliente, porque recordemos que la venta agresiva actualmente ya no es ni siquiera una opción, ¿ya? Entonces, ciertos factores están como la urgencia, la prueba social y la autoridad. ¿Qué quiere decir la urgencia? Que yo le esté diciendo al cliente que son las últimas unidades. En este caso, por ejemplo, en urgencia, está el ejemplo aquí en pantalla, últimas unidades. Darwin, por ejemplo, ¿cómo aplicas tú este factor de urgencia a tu favor a la hora del cierre? A ver, eso estaba pensando. Yo siempre realizo de esta manera. Unos 3 4 días de la interacción que tenemos, envío que tenemos últimos cupos, que los cupos son limitados. ¿Ya? Y luego dejo que oxigene un momento. Si no me contestó, pues si contestó, le sigo dando la información o seguimos tratando de llegar al cierre. Pero si no pasa eso, luego le digo, tengo otra estrategia, ¿no? Que se abrió ese paralelo, el que ya se encontraba cerrado y tenemos cupos disponibles por ese momento. Sí, eso es lo que trato de hacer para poder cerrar. Está perfecto, Darwin. Súper bien en la parte de urgencias. ¿Ya? Ahora, también tenemos aquí importante la prueba social, ¿ok? Es decir, hacerle saber al cliente que muchos otros ya adquirieron el producto o servicio y lo bien que les fue con esto, ¿ok? Así es donde nosotros trabajamos la prueba social y le damos estatus al cliente. Recordemos que al cliente le gusta muchísimo esta parte del estatus, ¿ya? Y tercero, la autoridad, o sea, la confianza que él ya tiene en ti. ¿Listo?
Si es que tú generaste a lo largo de la venta una correcta conexión emocional, entonces en este caso prácticamente ya la decisión está tomada. Solo depende de nosotros hacer que la persona, de encaminarle para que obviamente se realice el cierre. ¿Ya? Pero prácticamente la decisión está tomada en el momento en que nosotros logramos esta conexión emocional a lo largo de toda la venta. ¿Ya? Ahora, hablando de lo que yo les mencionaba, de la post-compra, nosotros tenemos un tema súper importante que nosotros debemos tratar en este momento, que es la reducción de la disonancia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Después de comprar, el cliente puede llegar a dudar. ¿Ya? Va a pasar temas como que, hice bien, no sé si hice bien, al menos como yo les había mencionado, por ejemplo, yo soy una cliente que duda muchísimo. ¿Listo? Incluso después de ya comprar, yo siempre suelo estar con la idea en la cabeza de que, ay, sí hice bien, no hice bien, no debí adquirirlo y tal. ¿Qué debemos hacer nosotros como vendedores? Debemos reafirmar esta decisión para que la persona salga del establecimiento en el que está 100% segura de que su decisión fue la correcta. ¿Listo? Aquí no solamente reafirmamos la decisión constantemente, sino que también acompañamos al cliente y por ende logramos fidelización del cliente, que es lo que todo vendedor quiere y necesita, no solamente para hacer una compra en ese momento, sino para que pueda haber recomendaciones boca a boca, para que nosotros tengamos, no solamente finalicen ese cliente, sino que detrás de él vengan uno, dos, tres, cuatro, cinco clientes más por este tema de boca a boca. ¿Ya? Ahora, existe o vamos a trabajar en este momento con un modelo integrado, ¿ok? El cliente pasa por tres niveles. ¿Listo? Piensa, siente y actúa. Cuando piensa, van a haber señales verbales. Cuando siente, señales emocionales. Y cuando actúa, van a haber señales corporales. ¿Listo? Y recordemos siempre que un cliente decide en base a necesidad, emoción y confianza. Si nosotros trabajamos bien tanto la necesidad, la emoción y la confianza del cliente, prácticamente tenemos una compra, recompra y recomendación. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos nosotros a ver ciertas técnicas avanzadas para detectar y actuar. Pero antes de esto, ¿qué les parece si hacemos una pequeña actividad, un pequeño roleplay? ¿Ya? De un cierre. Vamos a poner un ejemplo. Ya saben, yo siempre trabajo en la cotidianidad con lo que ustedes realizan. Darwin, ¿te parece si tú eres el vendedor y Jessica la clienta? Si Jessie puede hablar, obviamente. Sí, Sí, perfecto. ¿Y Darwin, tú puedes ser el vendedor? Ya, listo. Listo, ok. Entonces, coméntame, ¿quieres trabajar con el servicio con el que trabajas cotidianamente o si podemos arriesgarnos a algo diferente? Puede ser por, qué sé yo, Jessica trabaja igual con nosotros, tenemos la misma, puede ser en lo mismo, ¿no? ¿Le parece, compañera Jessica? claro, sí, está bien por mí. Ok, perfecto entonces. ¿Ya? Eh, quiero que me hagan un ejemplo en este momento de una llamada cotidiana que hacen que termine en un cierre exitoso. ¿Listo? Ok, listo. Empieza Darwin. A ver, empiezo. Ujú. Ya. Pero contésteme el teléfono, compañera Jessica. Por favor. A ver, bueno, yo siempre empiezo saludando, identificándome, ¿sí? En este caso soy el asesor Darwin Sánchez de la Universidad Bolivariana del Ecuador, ¿sí? El cual, por ejemplo, nosotros tenemos los links publicitarios, entonces yo siempre digo, revisé una interacción mediante el chatbot de publicidad y refleja que usted está interesada en tal carrera. Un ejemplo, la compañera Jessica, usted está Ajá, interesada en la carrera de validación de educación. ya. Cuénteme, estimada Jessica, ¿en qué le puedo ayudar o qué información le puedo compartir? También, también. Ayude con los costos, el tiempo.
de duración y los de requisitos. Ya, mi estimada Jessica. Mi estimada Jessica, ¿qué le animó a usted primero, antes de todo, a tomar la decisión sobre esta carrera? Tengo experiencia en el área y me gustaría obtener la licenciatura. Ah, ya, me parece bien. Entonces, lo principal es la experiencia, mi estimada, para poder aplicar a este programa especial, ya que con la experiencia como mínimo de 4 años, usted aplica a este programa, el cual en un tiempo de 12 meses termina la carrera. ¿Sí? El programa es totalmente 100% en línea, el cual a usted le da la comodidad de conectarse desde donde usted se encuentre. ¿Sí? Eh, Los costos. Le voy a... Perdón, Los costos. los costos. Mm, Los costos, ya. Siempre me gusta hablar eso al final, los costos. Pero, A mí me gusta Claro, al como principio. todo. Al ya. cliente siempre le gusta al principio porque ellos quieren saber si les alcanza el presupuesto. Bueno, lo que Ya primero... ya me había olvidado que Jessie es un poquito difícil de convencer. Listo. Los costos, a ver, ese es el... Si usted tal vez lo puede comparar o lo ha comparado ya, en nuestra universidad el programa de inversión para este tipo de carrera tiene como matrícula de $150 y mensuales por 12 meses usted va a cancelar $150. ¿Sí? Ese es el valor que tenemos nosotros por temporada, ¿sí? El mejor accesible. ¿Tiene algún tipo de descuento? Ese es el descuento, perdón, ese es el descuento que mantiene, ¿sí? En este periodo, ya que es un periodo por el tiempo, que son 12 meses y usted lo obtiene con ese beneficio de valores. Y si, por ejemplo, traigo dos personas más, igual no me hacen ningún descuento. No, no, lo que pasa, a ver, le explico, lo que pasa es que estos valores ya son valores estandarizados por la universidad, ¿sí? El beneficio de esto es que usted se ahorra 3 años más de pagos, ¿sí? Lo que normalmente sería 4 años que manejamos una carrera de grado normal. ¿Sí, mi estimada? Claro, sí, entiendo. Ah, pero bueno, voy a entrar un poquito en su rol. Yo les sé decir ahí a ellos que sobre lo Ya, del programa de referidos. ya. Eso les menciono sobre el programa de referidos como para que ellos se emocionen aunque sea un poquito, que vean que tienen aunque sea un beneficio. Ya, a ver, yo siento que, como ya me habían comentado en clases anteriores, para ustedes es un poquito difícil manejar esta parte de descuentos, por lo que ya me habían comentado que son precios que ya establecen en redes sociales. Entonces, sí siento que ahí les limitan un poquito esta parte de persuadir al cliente. ¿Ya? Eso. Claro. ¿Ya? Ahora, recordemos siempre que el persuadir al cliente no solamente tiene que ser en tema de costos y descuentos, sino también en agregar, en ustedes, en su caso en particular, es darle un extra, un plus, un valor agregado para que esta persona así obviamente sienta, como me dijo Jessie, se sienta un poquito más de interés. Ahora, en esta clase y las dos clases restantes, cada que realicemos una actividad, a diferencia de las anteriores, siempre ya vamos a hacer recomendaciones de ese tipo. Por ejemplo, Darwin, ahorita tú que fuiste el vendedor, súper bien tu presentación. Tú mencionaste la información del instituto, los costos y manejaste bien esta parte de los descuentos. No tengo ninguna observación que hacer en este momento. Está perfecto en este caso. Siento que si es que hubiéramos continuado este roleplay, eh, se cerraba en venta. Estoy prácticamente segura de eso. ¿Ya? Ahora, como siempre hacemos en este caso, para continuar con el tema, tienen sus 10 minutitos de pausa activa, ya saben, para que se vayan a tomar un cafecito, para que se estiren un poquito. Sé que
todos tuvimos un día ajetreado como siempre en la vida de un vendedor, así que tenemos estos 10 minutitos, por favor. Retornamos en conexión en 10 minutitos, pero recuerden que yo estoy aquí presente. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, nada más activan el micrófono y me hacen saber, ¿ya? Tómense en esos 10 minutitos y regresamos para seguir viendo el resto de temática. Ok, gracias. Listo, muchas gracias.
¿Listo? Listo, entonces, continuamos. En este caso ya espero que hayamos descansado un poquito. No sé si nos tomamos un cafecito, un tecito, que nos hayamos distraído un poquito, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a ver en este momento lo que son las técnicas avanzadas para detectar y para actuar, ¿ok? Primero, la escucha activa, pero estratégica. ¿Qué quiere decir? Nosotros aquí no solamente vamos a oír, ni tampoco vamos a escuchar y entender, vamos a interpretar la intención que tiene el cliente. Eso es una escucha activa estratégica. Recuerden que en temas pasados ya vimos en sí escucha activa, ¿ok? No solo oír, sino escuchar y comprender. A esto le sumamos que sea una escucha activa estratégica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aprendamos a interpretar la intención del cliente, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Con las preguntas poderosas, la segunda técnica avanzada. Aquí nosotros vamos a hacer preguntas como, ¿qué es lo más importante para ti en esto? ¿Qué te haría decidir el día de hoy? ¿O qué podríamos hacer nosotros para completar tus expectativas? Todos estos temas que nosotros hagamos que ya la persona termine de convencerse y adquiera nuestro producto o servicio. O a su vez, si es que está con muchas dudas, solventar esas dudas. Posterior a ello, nosotros tenemos la técnica del reflejo. Ya habíamos hablado de esta técnica, se repite nuevamente para esta parte de los cierres, que es aquí es donde nosotros debemos repetir lo que el cliente dice, ¿ok? Es decir, entonces buscas algo práctico y rápido. ¿Listo? Porque la persona me comentó, quiero algo práctico, quiero algo que sea muy efectivo. ¿Listo? Entonces nosotros repetimos esto, ¿ya? ¿Qué quiere decir aquí? Generamos conexión y confianza con el cliente. Siempre, importantísimo crear el lazo emocional, crear la conexión emocional, pero también hacer que esta persona confíe en nosotros, no solo como vendedores en sí, sino ya como personas, ¿ya? Ahora, nosotros también tenemos en esto relacionado al cierre por alternativa, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no le vamos a decir, si te gusta este, ¿quieres adquirirlo? Porque le estamos dando la apertura de que la persona nos diga sí o no, ¿ya? ¿Y qué queremos? Que se evite el no, bajo cualquier circunstancia que se evite el no. Entonces, ¿qué pregunta podemos hacer? ¿Prefieres este o este? ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Hago que el cerebro del cliente entienda que tiene que decidir por uno de ellos, que ya no existe el no como respuesta. Eso es un cierre por alternativa y eso yo les recomiendo usar bastante porque sí sirve mucho en esta parte de la persuasión. ¿Ya? Ahora, también tenemos lo que es el silencio estratégico. ¿Listo? El silencio estratégico siempre consiste en lo que ya habíamos mencionado. Tenemos que hacer una propuesta grande, una propuesta importante y luego callarnos. Obviamente siempre son minutos cómodos, ¿no? Tratemos de evitar silencios incómodos. El cliente va a sentir la necesidad de llenar ese silencio comprando o la mayor parte de veces comprando, ¿ya? Pero aquí también surgen ciertos errores que todo vendedor o algún vendedor en algún momento o en alguna etapa de su vida en las ventas llega a cometer. Por ejemplo, sigue hablando cuando el cliente ya quiere comprar, ¿ya? ¿Por qué razón sucede esto? Porque no detectamos bien cuando la persona ya está 100% interesada y ya quiere saltar al cierre o ya quiere llegar al cierre, ¿ya? A veces seguir hablando cuando el cliente ya quiere comprar va a hacer que el cliente se siente incómodo y esta incomodidad, aunque no la mayor parte de veces va a hacer que ya no exista la venta, sino que vamos a generar incomodidad en el cliente, ¿ya? Entonces, tratemos de no cometer ese error. También nosotros como vendedores muchas veces ignoramos las señales no verbales, ¿ya? Si es que yo veo que, por ejemplo, la persona está con su mano en el mentón, ¿qué quiere decir esto? Que tiene dudas, pero no me está mencionando. Si yo ignoro esa señal y no satisfago las necesidades de duda que tiene la persona en ese momento, es error mío y no se va a completar la venta, ¿ya? Ahora, también cometemos como vendedores que a veces nosotros atacamos las objeciones en lugar de que nosotros entendamos el porqué de las objeciones del cliente. ¿Ya? Evitemos eso. No hay que atacar las objeciones, sino trabajarlas a nuestro favor. ¿Ya? Y otra cosa también, los vendedores a veces no llegamos rápido al cierre, o bueno, no rápido, no siguiendo el camino de al cierre por miedo al rechazo. Tengamos en consideración siempre que un buen vendedor no tiene miedo al rechazo, sino que lo toma como aprendizaje.
¿Qué podemos tomar entonces en este momento como conclusión profesional, como vendedores profesionales que somos? Un vendedor promedio habla mucho. Un buen vendedor escucha. Y un vendedor experto interpreta señales y actúa en el momento exacto. ¿Qué quiero ser yo en toda mi vida de vendedora? Una vendedora experta. Por ende, yo debo interpretar señales y debo actuar en el momento idóneo o en el momento exacto. ¿Ya? Ahora, existen ciertas técnicas de cierre profesional. Estas, viéndolo en un enfoque avanzado, porque nosotros ya vimos módulos anteriores para estar en este momento en la posición de vendedores profesionales con enfoques avanzados. ¿Listo? Ahora, tenemos que entender nosotros que el cierre no es una técnica aislada. ¿Listo? Que es básicamente algo que nosotros venimos trabajando a lo largo de todo nuestro speech, de toda nuestra conversación, de todo nuestro punto de ventas, ¿ya? Entonces, el cierre es cuando ya tienes toda la unión de la psicología del cliente, la percepción de valor, la gestión de emociones y la reducción de riesgo. Ojo con esto, un cliente no compra cuando entiende, compra cuando se siente seguro, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero mencionar la psicología del cliente, ¿qué quiero decir aquí? Que yo ya manejé las emociones de la persona. ¿Listo? Que yo le creé la necesidad y le creé la urgencia. La percepción de valor, que la persona ya entendió que mi producto o servicio es el idóneo para la necesidad que él tiene, que yo le creé también. ¿Ya? Gestión de emociones, el entender si la persona nos está generando rechazo, está generando interés o a su vez está con dudas. Y reducción del riesgo, otorgarle seguridad, ¿ya? Con datos en específico. Eso es todo lo que nosotros ya debimos haber trabajado para llegar al cierre. Yo les aseguro que si es que ustedes manejan estos 4 puntos o claves importantes que vemos en pantalla, prácticamente el cierre está de nuestro lado. ¿Ok? Eso tengamos en consideración. Ahora, hablando del marco psicológico de los cierres, antes de que nosotros entremos ya a ver técnicas, nosotros debemos entender qué pasa en la mente del cliente cuando nosotros ya queremos cerrar la venta. ¿Por qué razón? Porque surge cierto conflicto interno, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cliente experimenta una tensión clara que nosotros como vendedores vamos a evidenciar en ese momento. Está el deseo y está el miedo, ¿ok? Está el deseo de que lo quiero, lo necesito, me hace falta, pero también está el miedo. Y si me equivoco, y si no me sale bueno, y si no me resulta y tal, ¿ya? Entonces, hay que entender que un cierre profesional no empuja al deseo. Es decir, yo no le necesito crear más deseo. Eso ya lo hice antes. Ya le creé la necesidad, ya le creé la urgencia. ¿Qué necesito yo ahorita? Reducir el miedo. Romper esa barrera que tiene de miedo el cliente para que ya se haga efectivo el cierre. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos básicamente ciertos tipos de cierres que vamos a trabajar en este momento en clase. Tenemos el cierre directo, por ejemplo. Este cierre es considerado de alto impacto, es decir, lo manejamos o lo manejan los vendedores que ya trabajan muchísimos años en esto de ventas, ¿ya? Entonces, primero, aquí nosotros debemos entender que no es solo preguntar, sino que ya sepamos determinar el momento exacto cuando ya se va a realizar el cierre. ¿Cuándo se usa? Cuando ya hay varias microseñales acumuladas, ¿ya? Que yo ya detecté. Miradas, preguntas, aprobación, ¿ya? El cliente entonces aquí, con toda la información que yo le impartí a lo largo del speech, ya resolvió sus propias objeciones de forma interna, ¿ok? Aunque no me mencionó que no tiene objeciones algunas, ¿ya? Hay variantes para hacer un cierre directo. Puede ser un cierre directo suave o un cierre directo firme, ¿ya? Si hacemos un cierre directo suave, nosotros ¿qué hacemos? Preguntarle. ¿Y te gustaría llevártelo o te gustaría ya formar parte de nosotros como empresa? ¿Te gustaría capacitarte con nosotros? Pero también existe un cierre directo firme. ¿Listo? ¿Este cómo es? Ok, listo, entonces pues, procedemos al pago en este momento. O sea, listo, perfecto. Entonces, coméntame, ¿podemos hacer la matrícula en este instante? Ese es un cierre directo firme.
donde yo no le doy la oportunidad a decirme que no, que sí o que dudas, sino que prácticamente le estoy haciendo entender que él ya quiere satisfacer su necesidad, ¿ya? Aquí, en el cierre directo, es donde se aplica la técnica del silencio, ¿ya? Es decir, aquí yo hago el cierre y doy el silencio cómodo. ¿Listo? Después de preguntar, yo me callo completamente. La persona que habla, la primera persona que habla en ese silencio que yo como vendedora creé, es la que pierde poder. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces si es que yo como vendedora entro o no manejo, no gestiono bien mis emociones, no respeto el cierre, la táctica de silencio y hablo, pierdo poder? ¿Listo? Entonces me hago notar como que yo estoy con esa urgencia de vender y qué va a pensar la persona. Ah, entonces me puede hacer más descuento o capaz me puede ofrecer más cosas y tal. Jamás nosotros debemos de notar como vendedores debilidad. ¿Ya? También existe lo que es el cierre denominado cierre por prueba social. Este cierre por prueba social, como podemos observar nosotros de esta imagen en pantalla, por ejemplo, siempre se deja llevar por lo que sucede a tu alrededor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir aquí? El cerebro reduce esfuerzo, reduce la mayor cantidad de esfuerzo y toma decisiones seguras basadas en los que han hecho otras personas. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo clave que lo utilizamos en la cotidianidad. Por ejemplo, yo, cuando voy a pedir en ciertos restaurantes o bueno, esa aplicación que asumo que todos trabajamos, que por ejemplo pedidos ya, eh, ¿yo qué hago? Inmediatamente me voy a leer opiniones. ¿Listo? Porque yo ya sé si es que a otras personas les gustó, entonces a mí también me va a gustar. ¿Listo? Eso es una influencia colectiva, ¿ya? Pero existen tipos de prueba social. Aquí está la masiva, la específica y la que tiene autoridad, ¿ok? En la masiva es lo que pasa en este momento, el más vendido. En la específica es cuando yo digo clientes como tú prefieren este producto o servicio. ¿Listo? Y también existe la de autoridad, que podemos decir, expertos recomiendan nuestro producto o servicio. ¿Listo? Esto, por ejemplo, cuando funciona, cuando nosotros vendemos productos farmacológicos, por ejemplo. ¿Listo? Nosotros podemos utilizar este cierre de prueba social basado en la autoridad. ¿Ya? La técnica avanzada aquí es que nosotros vamos a utilizar muchísimo el contar historias personales más una prueba social. Por ejemplo, una clienta tenía la misma duda que tú o tenía la misma necesidad que tú. Lo compró, adquirió nuestro producto o servicio y en este momento ya está en X cosa. Vamos a poner un ejemplo. En la empresa donde yo trabajo, ¿listo? Yo, como ya les había comentado en clases anteriores, trabajo en una empresa donde se ofrecen programas educativos de inglés. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo, para utilizar un cierre por prueba social? Decirle, ¿sabe que si una clienta quería exactamente el mismo intercambio internacional que usted me menciona en este momento? Se certificó junto con nosotros y ahora ya está viviendo en Australia. Así de sencillo. Así de sencillo es cómo funciona un cierre por prueba social. ¿Qué genera esto en el cliente? Identificación, pero sobre todo reducción de riesgo. ¿Qué quiere decir identificación? Le hacen sentirse identificada con esta X persona y entonces esta persona empieza a generar cierta seguridad y rompe la barrera de riesgo que se cree en este caso. ¿Ya? Ahora, también existe el cierre denominado cierre por escasez. Aquí este es el que ya hablamos hace un ratito. Es el cierre por urgencia real, ¿ok? ¿Cómo está basado este? Por la aversión a la pérdida. Aquí las personas, recordemos siempre que las personas siempre sufren más por perder que por no ganar. ¿Cuál es nuestra técnica como vendedores? Hacerle que se salga un poquito de esa zona de confort que generalmente se crea. Entonces, existen ciertos tipos de escasez utilizados en este tipo de cierre. Por ejemplo, cantidad, tiempo y exclusividad. En cantidad, son las últimas unidades, como mencionaba Darwin, son los últimos cupos. En tiempo es que solo por hoy le puedo ofertar el beneficio del 20% de descuento, por ejemplo. O es que solo hasta el 31 de marzo, que es el día, él es el mes de la mujer, yo le puedo habilitar un descuento del 20%. ¿Listo? Entonces ahí yo hago el cierre por tiempo. También puedo hacer el cierre por exclusividad. Por ejemplo,
cuando yo trabajaba en una empresa educativa, ¿qué es lo que nosotros hacíamos por llamada? Y asumo que esto por llamada utilizan muchísimo ustedes. Ya les voy a preguntar en este momento. Primero les doy mi ejemplo y hablamos un poquito con ustedes. Por ejemplo, ¿qué solía decir yo? Sabe que sí le estamos saludando de parte de tal empresa, sabe que usted pertenece al colegio tal y por pertenecer a ese colegio con el cual nosotros tenemos convenio, usted accede a un beneficio de una prueba de inicio gratuita para nuestro programa. ¿Listo? Eso es exclusividad. Por ejemplo, comenta Mindira, buenas noches, ¿ya puedes utilizar el micrófono o todavía no? ¿O está complicado todavía? Ya, ok. Jessy. Sí, sí puedo utilizar. Mi Jessy, coméntame entonces, ustedes como empresa, ¿tienen ciertos o cómo utilizan este cierre basado en la exclusividad? ¿O no manejan eso en la universidad? ¿Basado en qué, perdón? En la exclusividad, o sea, ustedes les permiten decir en su speech telefónico que, por ejemplo, por ser el mes de marzo tienen cierto beneficio exclusivo por ser el Día de la Mujer y así, ¿o no? No, ¿O no? le comento que no, por el Día de la Mujer no, porque O sea, no, nosotros no, ese puse manejamos. como ejemplo, como ejemplo. O sea, ustedes tienen beneficios basados en la exclusividad. O sea, tú utilizas en tus cierres ciertas, porque te voy a poner el ejemplo que yo les mencioné en este momento. No necesariamente yo tenía un convenio con ese colegio. O sea, sí hay convenio, pero no necesariamente decía lo de la prueba gratuita, por ejemplo. Eso lo utilicé yo para que la persona se sienta que pertenece a cierto grupo exclusivo porque el hijito estudia ahí. A eso me refiero. No sé si me doy a entender, se explica un poquito más. Sí, un poquito más porque A no ver, sé mi Jessy, qué ejemplo le listo. pueda dar. A ver, mi Jessy. Al hablar nosotros del cierre por escasez, nosotros hablamos de cantidad, tiempo y exclusividad, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo quiero, ¿mandé? No, no, Ya, ok. continúa. Cuando yo quiero hacer un cierre por escasez basado en la cantidad, yo menciono lo que dijo Darwin, por ejemplo. Son los últimos cupos que yo tengo, pero le puedo reservar uno en el caso de que usted hoy abone el 50%. ¿Ya? Eso es un cierre por cantidad. Por tiempo. ¿Sabe qué es? Que la oferta aplica solo hasta el día de hoy a las 12 de la noche, por eso yo le puedo aplicar el descuento del 20% siempre y cuando se realice la compra el día de hoy. Pero también existe el de exclusividad. Yo aquí a la persona quiero hacerle sentir que está en un estatus diferente. Te puse yo el ejemplo que yo daba en mi academia, por ejemplo, que yo llamaba a los papitos y les decía, como tenemos un convenio con el Colegio Pensionado Olivo, en este caso yo le puedo otorgar la prueba de ingreso totalmente gratuita para que usted adquiera nuestros programas. A eso me refiero. Tú das ciertas pautas o ciertas cosas dentro de tu speech para que la persona se sienta en un grupo distinto o en un estatus distinto o no manejas ese tipo de cierres. No, por lo general yo les indico que sobre lo de la cantidad, que ya tenemos 5 o 3 cupos disponibles, Ah, sobre ya, todo ok. cuando ya se me acerca el fin del mes, les digo eso, que solo en esta convocatoria está con esos precios, pero en el siguiente no sabemos si va a estar a los mismos precios o van a variar. Tú cierras más por cantidad entonces. Sí, Perfecto, listo, no hay ningún inconveniente. Ya, como yo les había mencionado, existen un sinfín de cierres. La forma en la que nosotros manejemos está perfecto. Pero sí te recomiendo, mi Jessie, sí te recomiendo, como yo les había dicho, te recomiendo mucho que utilices la exclusividad, porque al menos en la parte de educación siempre les gusta sentirse que pertenecen a un grupo distinto. ¿Ya? Para quienes queremos capacitarnos o educarnos o sacar otro título o maestría, cualquier otra situación, ¿ya? Entonces, si es que tú utilizas eso, yo te aseguro que te va a servir muchísimo, ¿ya? Ahora, entonces recordemos que en este cierre por escasez nosotros tenemos una técnica avanzada. Aquí combinamos escasez más emoción, ¿ok? Por ejemplo, decimos, es el último
vamos a poner un producto tangible, ¿ok? Es la última falda que tengo y honestamente le queda perfecta. Le combina mucho con su tipo de cuerpo, con su color de piel. Aparte, usted trabaja en oficina, le quedaría muy bien todos los días para que pueda utilizarla. Listo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Estoy combinando la escasez del producto diciéndole que ya es la última falda que tengo, pero también estoy jugando su parte emocional. Ya, más aún en este caso si somos mujeres y queremos jugar con esa parte de... Recuerden que en otras clases yo también les había enviado videos de persuasión en el que le exaltan muchísimo la belleza masculina o femenina y siempre resulta ser, al menos para la venta de productos tangibles, un buen recurso. ¿Ya? Ahora, también nosotros tenemos el cierre por compromiso. ¿Listo? El cierre por compromiso también es denominado un micro sí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tiene una base con la que nosotros vamos a trabajar. Esta es un principio de consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas necesitan ser coherentes con lo que dicen. ¿Ya? Este tipo de cierre se utiliza ya en niveles avanzados y es por la razón que nosotros no debemos hacer preguntas al azar, sino construir una cadena lógica emocional. ¿Ya? Ojo con esto. Construir una cadena lógica emocional. Busca, por ejemplo, hacer preguntas de ¿buscas calidad? ¿Te gustaría este diseño? ¿Cumple con lo que necesitas? Entonces, tiene sentido que lo lleves. ¿Se dan cuenta? Es una cadena lógica emocional. Primero le pregunté qué necesitaba. Le pregunto si este producto le gusta, si cumple lo que necesita, entonces tiene sentido que lo lleves o que lo utilices. ¿Listo? Es una cadena lógica emocional. ¿Cuál es la técnica experta en este tipo de cierre micro? Sí, es el cierre invisible. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Nosotros debemos hacer que el cliente sienta que la decisión fue 100% suya y no nuestra. ¿Ok? Porque a nadie le va a gustar decir, sí, me compré este producto, pero porque la señorita me lo recomendó. No, me compré este producto porque me gustó, porque, no sé, me quedó bonito, porque llenó una expectativa que yo tenía en mente al ir a esta tienda. ¿Listo? Entonces el cliente siempre tiene que sentir que la decisión fue de él, no nuestra como vendedores. ¿Ya? Ahora, existe también un cierre alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Una decisión guiada, chicos. Este cierre alternativo reduce la carga mental del cliente. En lugar de que él decida si compra o no, decide de qué forma lo va a comprar. ¿Ya? ¿Me explico? No queremos en este tipo de cierre guiado que la persona tenga la duda de que compre o no compre el producto, no. Aquí nosotros queremos hacer que decida cómo va a comprar, ¿ya? Existen ciertos tipos en este caso. Está el producto, está el pago y está el tiempo. Cuando decimos producto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Hacerle elegir entre uno y otro. Recordemos, nunca decirle si le gusta este se va a llevar, jamás, porque damos apertura a que diga que no. Entonces, este u otro si son productos tangibles, en este caso con ustedes, si son productos, si son los programas que venden, le gustaría adquirir esta maestría o a su vez esta otra maestría o este programa o esta certificación, listo, siempre que jueguen en dos. ¿Ya? Listo. Y también tenemos el pago, ¿no? Nosotros podemos decirle, ok, entonces la cancelación va a ser en efectivo o en tarjeta. ¿Listo? Entonces aquí nosotros ya le guiamos a la que la persona quiera hacer o la compra. También el tiempo. Perfecto, no hay ningún problema. Este, por ejemplo, funciona muchísimo cuando compran productos grandes, por ejemplo, una refrigeradora, una cocina, una lavadora. Entonces, ¿qué podemos ahí utilizar? Decirlo, oh, está bien, ¿lo retiras hoy o lo retiras el día de mañana? ¿Listo? O a su vez, ¿cómo podrían hacer ustedes? Listo, no hay ningún problema. En este momento le ayudo con la cuenta que me realice la transferencia del curso. ¿Desea que el contrato lo hagamos el día de hoy o está bien si lo hacemos el día de mañana? ¿Listo? Entonces nosotros utilizamos de esa forma un cierre alternativo. Esta entonces es una técnica avanzada, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que utilizar la alternativa progresiva, ¿ya? Primero elegimos algo pequeño y después nosotros le vamos avanzando al cierre total. Por ejemplo, ¿y qué te gusta? Coméntame. ¿Te gusta el negro o te gusta el blanco? ¿Listo? Decisiones fáciles. Hacer que la persona tome decisiones fáciles para que de a poquito en construcción de estas alternativas progresivas yo ya sepa qué ofrecerle exactamente y se llegue a un cierre total. ¿Ya? Eso es un cierre alternativo o de decisión guiada. También está el cierre del sí condicionado. ¿Listo? En este
antes de que vamos en este momento como que vamos a respirar un poquito de esta partecita de materia. Ya saben que a mí me gusta muchísimo que nosotros tengamos nuestros cerebros bien activos para que podamos captar toda esta información. Al grupo de WhatsApp que tenemos, les voy a enviar un videíto que es súper chévere, créanme, les va a llamar muchísimo la atención y lo vamos a visualizar. Este videito tiene la duración de 9 minutitos, entonces les voy a enviar en este momento al grupo, lo visualizamos y regresamos, ya sabemos siempre, como siempre conmigo la dinámica es que me digan lo más importante o lo que más les llamó la atención. ¿Ya? Entonces, en este momento, ¿me confirman por favor si les llegó el videito al grupo? Sí, ya acabo de llegar. Perfecto. Recordemos, 8:36. Como el videito dura 9 minutitos, un minutito más de gracia, 8:46 estamos aquí para dar nosotros ya nuestra opinión final de este video. Ya espero que les guste muchísimo y como les he dicho, son recursos visuales que nos ayudan muchísimo al aprendizaje.
Listo. Asumo que terminamos de ver el video. Todos. Por favor, ¿quién quiere hacerlo de forma voluntaria? ¿Quién quiere darme un comentario, lo más relevante que sacó de este video? ¿Qué tal si comenzamos contigo, Darwin? Coméntame. O a lo mejor Jessie, tal vez. Sí, Coméntame, Jessie. ¿Qué es lo más relevante que sacaste del video? bueno, en el caso mío que estoy buscando aumentar mis ventas, el, el punto 7 me parece interesante porque nosotros que trabajamos vía virtual, se nos hace mucho más complicado que trabajar de forma presencial y ofrecer un producto tangible en el cual le Ujú. podemos de forma presencial enumerar diferentes características, pero en este caso ya todo está dada la información, entonces es más complicado hacerlo a través del medio virtual, como son las llamadas telefónicas, los mensajes. Entonces, cuando yo no cierro mis ventas y no subo la cantidad de ventas, Ya, siento que he sentido pues que es un fracaso porque lo que todos buscamos es vender, pues estamos para vender, ¿no? Y cuando claro. no las cierro, siento que el problema soy yo, pero me he dado cuenta que muchas veces no solamente, aparte de que uno no pueda gestionar bien la venta, no solamente es ese factor el que importa, porque el factor económico, nosotros por ejemplo nos ingresan muchos mensajes y de los mensajes que nos ingresan es un porcentaje bajo el que se va a, a convertir en una venta efectiva. En- Claro que sí. y yo, Ujú. y yo, como decir, tengo un porcentaje pensado, pero cuando no llego a ese porcentaje, allí siento que he fracasado, pero dice que exactamente ese no es el punto. Y lo he comprobado porque luego esa venta después, al tiempo, se me cierra. O sea, otros factores eran los que impedían que no se hiciera el cierre, no solamente el no haber dado una buena gestión o no hacer un buen cierre. Ya, perfecto, mi Jessie. Bueno, en realidad yo lo que te puedo decir en este caso es lo que yo ya les he mencionado a las clases anteriores, ¿no? Nosotros como vendedores debemos evitar que las emociones se apoderen de nosotros y entender siempre que un rechazo no debemos considerarlo como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje. ¿Ya? Así que bueno, mi Jessie, no te preocupes, que aplicando todas las estrategias que nosotros en este caso te hemos mencionado, pero sobre todo capacitándote constantemente. Recordemos que en la parte de las ventas es muchísima innovación. Entonces, mientras tú, y como les había mencionado en clases anteriores, un buen vendedor se forja en campo en realidad. Así que tengamos muchísima confianza en nosotros, en lo que sabemos, en lo que podemos llegar a dar, y yo les aseguro que van a obtener resultados diferentes. ¿Ya? Y culminemos en este caso. Henry, te veo en clase. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Aquí, ya ¿Cómo atendiendo las estás, clases. Henry? Coméntame, ¿qué ha pasado? ¿En qué sentido? ¿O si estabas pendiente de las clases? No, yo sí estoy igualándome, pendiente de las clases, o sea, Ah, viendo las ya, grabaciones más que todo, porque a veces hay cosas que sí, hacer también justo a la hora exacta, entonces claro, claro, en ese también las tema sí. grabaciones. Ujú. Ya, Las mi Henry, grabaciones bueno, son buenas. muchas gracias, mejor, muchas gracias por poder vernos de esa forma y seguirte capacitando junto con nosotros, ¿ya? Henry, ¿pudiste visualizar el video que yo les envié en bueno, hace un ratito al grupo? Sí, más que nada estaba viendo que, o sea, es como que este señor sí les había visto antes, es Álvaro y Ujú. Cristian, de hecho sí, siempre hacen capacitaciones de ventas. Tengo un curso, es más, de ellos, de ventas, pero lo Ah, que me llamó la ya. atención es como que topa la parte del método SPIN, se me hizo, es Ujú. como que él
se queda hasta la necesidad de solución y pasa de ahí a lo que es el cierre. O sea, él hace todo el spin hasta la última parte y pasa a lo que son los cierres. Yo le estaba viendo más o menos que los pasos de él son así. O sea, y no, lo que dice él es que no. No, o sea, no se compliquen tanto con cierres. Por ejemplo, Alex Day de pronto ese es la persona que habla bastante de ventas. Él tiene como la Biblia del vendedor o los cierres de venta. Entonces, lo que dice este señor es que no se compliquen tanto con Ujú. aprendiéndose que los cierres, porque el cierre, cuando se hace un buen proceso de ventas, según lo que dice él, el cierre se da como por, no sé si decir inercia, no sé si estoy bien ahí. Sí, sí, es justo lo que yo les había mencionado. ¿Listo? Si nosotros trabajamos todo este proceso de venta, si nosotros logramos el enganche emocional, si nosotros le encaminamos bien al cliente, prácticamente el cierre se va a dar solo. ¿Ya? Sí es importante que nosotros no descuidemos tampoco el saber ciertas pautas en específico para que nosotros evitemos tener cierta especie de desinterés al finalizar ya la compra. Pero me gusta muchísimo que esa parte es la que te haya llamado la atención y adicional te felicito también por seguirte capacitando continuamente, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, hemos finalizado la primera clase del módulo 4 en ventas. Nos quedan pendientes muchísimos temas más súper chéveres e importantes que vamos a abordar. Como siempre, les agradezco por haber participado en una clase más junto con nosotros. Recuerden que cualquier duda o novedad que tengan me pueden escribir directamente a mí o a Secretaría para poder ayudarles y nos estamos viendo en la próxima clase que tienen bajo cronograma en el WhatsApp, ¿ya? Como siempre, cualquier novedad estoy atenta, por favor, chicos, para quienes nos ven de forma asincrónica, de igual forma, si tienen alguna novedad me lo pueden hacer saber y para ustedes, chicos, ya saben que estoy aquí las 24 horas del día pendiente, ¿ya? Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo, por favor, en la próxima clase. Igualmente, pase bien. Bueno, muchas gracias. Chao, chicos. Un gusto, como siempre.